grabar para que quede todo. Ya. Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta asignatura de álgebra lineal. Vamos a continuar con la unidad número 3. Específicamente vamos con los que son espacios asociados a una matriz. En los temas anteriores nosotros hablamos sobre lo que era el espacio nulo y la espacio imagen de una matriz. En esta oportunidad nosotros vamos a considerar los siguientes temas. Vamos a considerar lo que es el espacio fila y el espacio columna de una matriz y vamos a ver cuál es la relación que existe entre el rango de una matriz y la nulidad de la matriz. ¿Qué relación hay entre el rango y nulidad? Que fue concepto que estudiamos en los temas anteriores. Bueno, el objetivo de esta clase es determinar una base para ese espacio fila y ese espacio columna de una matriz, comprender la relación que existe entre la dimensión del espacio fila y el espacio columna de una matriz mediante el rango de la matriz y comprender la ecuación que relaciona rango con nulidad. Bueno, entonces recordemos que el rango de una matriz es la dimensión del espacio imagen, ¿verdad? Y la nulidad de la matriz es la dimensión del espacio nulo. Esos son conceptos que ya vimos. Entonces, bueno, hoy vamos a ver cómo es la relación entre ellos. Bueno, comenzamos entonces con lo que es el espacio fila y espacio columna de una matriz. Se habla de espacio fila y columna porque ellos son espacios vectoriales, es decir, ellos cumplen aquellas 10 propiedades que caracterizan a los espacios vectoriales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a imaginar que tenemos una matriz como la que vemos acá, una matriz de tamaño m por n que tiene m filas y n columnas, así como ustedes la aprecian acá. Entonces, si nosotros nos concentramos en las filas de la matriz A, recuerden que las filas son los arreglos de números horizontales. Entonces resulta que aquí ustedes pueden observar que aquí está la primera fila, segunda fila y aquí está la m-ésima fila. Es decir, esta es una matriz que tiene m filas. Entonces nosotros podemos considerar las filas como si fueran vectores de esta forma. Fila 1 está determinada por estos n elementos. Fila 2, estos n elementos. Fila 3 y la fila m-ésima por los elementos que están en el arreglo m-ésimo. Es decir, yo lo que hice fue, nosotros agarramos cada arreglo y lo sacamos aparte de la matriz y vamos formando estos vectores. Entonces, estos vectores nuevos elementos que yo veo acá, aquí la particularidad es que aquí hay n elementos o hay n numeritos, ¿ok? Fíjese que el segundo índice comienza en 1, 2, 3 y llega hasta n. En todas partes comienza en 1 y llega hasta n. Entonces quiere decir que aquí hay n posiciones, hay n números, ¿sí? Entonces esto nos permite escribir o representar las filas de la matriz como vectores que viven en el espacio Rn, porque tiene n componentes o n coordenadas. Entonces esto nos permite decir que, bueno, el espacio fila de la matriz A, nosotros lo vamos a denotar por F de A, y es el espacio generado por los vectores que yo tengo acá. Es decir, es el espacio generado por este conjunto f sub 1, f sub 2, f sub m. Aquí tengo m vectores de n coordenadas. Entonces escribimos que el espacio fila de A es igual al gen de f1, f2, f3, fm. ¿Ok? Esa es la definición del espacio fila. Ya nosotros en los temas pasados habíamos hablado de lo que era un espacio generado. Entonces, aquí simplemente estamos usando ese concepto para generar un espacio con estos vectores y como lo hemos obtenido a través de las filas de A, pues se llama espacio fila o espacio generado por las filas de A. Entonces, primero, ese conjunto que me da como resultado es un espacio vectorial y la dimensión es llamada rango fila de A, es decir,
la dimensión de este espacio, es decir, la cantidad de vectores linealmente independientes que tiene este espacio vectorial, se llama rango fila de A. ¿Ok? Lo vamos a llamar rango fila de A. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo. Si tenemos la matriz A igual a la matriz 1, menos 2, 0, 3, menos 4, 3, 2, 8, 1, 4, 2, 3, 7, 2, 3 y menos 1, 2, 0, 4, menos 3. Nos queremos encontrar una base para este subespacio, es decir, el subespacio generado por las filas de A. Bueno, ya sabemos que si yo tomo cada fila, ¿verdad? Si yo tomo las filas de A y las guardo como si fuera un vector, eso nos va a permitir entonces obtener las filas de A y puedo yo buscar el espacio generado. Y a partir del espacio generado, pues podemos buscar una base. Pero vamos a aprovechar en esta parte para nosotros encontrar una base para el subespacio directamente sin hacer mayor cálculo. Nosotros procedemos a utilizar el método de Gauss-Jordan. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es encontrar la matriz escalonada reducida de esta que me están dando. Simplemente eso. Es decir, que aquí el proceso que consiste es buscar la matriz escalonada reducida que ya nosotros lo hemos trabajado. Entonces aquí tenemos el desarrollo. Yo escribo la matriz como está acá y a partir de esta matriz comienzo a hacerle operaciones elementales por fila, buscando la matriz escalonada reducida. ¿Cómo comenzamos? Bueno, necesitamos que este primer elemento sea 1, pues aquí está el 1, pero los que estén en la parte inferior tienen que ser ceros. Debajo de este 1 todos tienen que ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la primera fila por menos 3 y se la sumamos a la segunda, completica, y ahí se cambia la segunda fila. Multiplicamos la primera fila por menos 2 y se la sumamos a la tercera fila. Ustedes se dan cuenta que se cambia y aquí aparece 0 y todos los números cambian. Y sumo, aquí puedo directamente sumar primera fila con cuarta fila. Y el resultado aquí lo coloco abajo, ¿ok? Luego sigo el proceso, quiero que este 8 se convierta en 1, pues dividimos toda la fila para 8, aquí apareció el 1, luego el siguiente proceso es todo lo que está debajo del 1 y lo que esté encima tiene que ser 0, entonces bueno, hacemos las operaciones adecuadas allí y vamos haciendo todo ese proceso hasta que nosotros podamos obtener una matriz o hasta que hayamos culminado con toda la fila. Observamos entonces que aquí nos va a quedar como resultado en la parte inferior una fila que está completamente llena de ceros. Aquí ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál va a ser la base? Porque recuerden que estamos buscando una base para el subespacio fila de A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar de acá? Pues simplemente una vez que ustedes lleguen a este resultado, lo que vamos a hacer es tomar, en este caso, estas filas que son diferentes de 0. Es decir, tomo la primera fila, ¿verdad? La coloco aquí, la segunda fila y la tercera fila. La última fila no la voy a considerar porque es toda completamente 0, entonces no me sirve. Me sirven son las que tienen numeritos diferentes de 0. Y concluimos que ese conjunto formado por esos tres vectores forman una base para el espacio fila de A y entonces decimos que el espacio fila de A pues es generado por esos tres vectores. Ok, simplemente aquí pues queremos una base, escalonamos a la matriz hasta llegar a la reducida y simplemente ¿qué información voy a usar? Lo que me da como resultado aquí de las filas no nulas. Nosotros aquí tenemos que tener muy presente de que es necesario que usemos un razonamiento o una especie de análisis. No todo puede ser mecánico. Aquí yo uso el método de Gauss-Jordan. Es un proceso mecánico, un proceso algorítmico, pero al final que yo tengo este resultado, yo tengo que saber qué voy a hacer con esto. Entonces, aquí lo que me dice este ejemplo es que lo que nosotros hacemos ahora, una vez que usted termina esto, lo que hacemos es entonces, tomar las primeras filas o las filas que son no nulas y las coloco en un conjunto. Esos son los vectores que me permiten generar
en este caso, el espacio fila. Y entonces, esta es una base. Directamente decimos que esta es una base. ¿Cuántos vectores o cuántos elementos tiene este conjunto? Podemos observar que aquí hay 3 elementos. Este vector y este vector. Entonces, quiere decir que, recuerden que la dimensión de un espacio vectorial es igual a la cantidad de vectores que tiene una base. ¿Cuántos vectores tiene esta base? Esta base tiene 3 vectores o 3 elementos. Entonces, concluimos que el rango fila es igual a 3. El rango fila de A es igual a 3. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto al rango, al espacio fila de la matriz A. Ahora, respecto al espacio columna, entonces, la idea es similar. Ya nosotros tenemos la matriz A, una matriz de tamaño M por N, que tiene M filas y N columnas. Y entonces, si yo hago el mismo procedimiento, pero ahora si yo saco aparte las columnas de la matriz A, yo puedo observar que voy a tener como resultado estos vectores o estas matrices columnas que ustedes ven aquí. La primera columna, la segunda columna y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas filas, cada una de estas columnas, si ustedes se dan cuenta, tienen desde 1 hasta M. ¿Ok? Todas van desde 1 hasta M, desde 1 hasta M. Quiere decir que aquí cada columna tiene M elementos. Eso quiere decir que nosotros podemos considerar estos elementos que yo veo acá, C sub 1, todo esto, C sub 2, todo esto, lo puedo considerar como vectores de Rm, que tienen M componentes o M coordenadas. Y eso nos permite a nosotros definir el espacio columna de la matriz A. Entonces, ¿cómo vamos a definir el espacio columna de la matriz A? Lo vamos a denotar primeramente por C de A. Y se define como el espacio generado por estos elementos que yo veo acá o las columnas de la matriz A. Es decir, C de A es el espacio generado por C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub n, donde tenemos que recordar que esto C sub i representa cada columna de la matriz A. Bueno, nuevamente ese espacio es un espacio vectorial de R sub m y la dimensión es llamada rango columna. En la parte anterior era llamada rango fila, en este caso es llamado rango columna. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Tenemos acá, vamos a considerar A como la matriz 1, 2, menos 2, 4, 3, 6. Esta matriz es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Queremos encontrar una base para su espacio generado por las columnas de A. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros observamos? Pues, ¿cuáles son las columnas de A? Las columnas de A son 1, menos 2, 3, como veo acá, y la segunda columna es 2, menos 4, 6. Entonces, estas son las columnas. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Bueno, el procedimiento es similar. En este caso, nosotros vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan, es decir, a buscar otra vez la matriz escalonada reducida. Cuando yo busco la matriz escalonada reducida de la matriz que me están dando, yo obtengo este resultado. Una vez que yo obtengo este resultado, también yo debo realizar un análisis. ¿Cuál va a ser el análisis? Pues recordemos que siempre que yo haga o siempre que nosotros busquemos la matriz escalonada reducida, van a aparecer unos elementos llamados pivotes. Los pivotes son los numeritos 1 que aparecen en la matriz, ¿verdad? De tal forma que en la parte inferior y la parte superior de ese número aparecen 0. Y el pivote de una fila se encuentra a la derecha del pivote de la fila anterior. Entonces, esos unos que son llamados pivotes van a ser clave. ¿Por qué? Porque como yo estoy buscando una base para su espacio, entonces yo de esta matriz voy a sacar la información. ¿Qué información? Pues lo que hacemos es, yo selecciono selecciono las columnas donde hay pivote. Entonces, este pivote que yo veo acá, que el que está en la posición 1, 1, este pivote está en la columna 1, entonces quiere decir que este pivote me va a indicar que yo voy a seleccionar la columna 1 de la matriz, esta que está acá.
como no tengo más pivotes, entonces no selecciono más columnas de la matriz. En otras palabras, nosotros para formar la base, lo que vamos a hacer es ayudarnos con los pivotes. Por cada pivote, yo voy a seleccionar la columna de la matriz original en donde se encuentra ese pivote. Este pivote se encuentra en la primera columna, yo selecciono la primera columna de la matriz y entonces formo este conjunto, ¿ok? No tengo más pivotes, no puedo agarrar más columnas. Entonces yo formo este conjunto, el conjunto formado por la primera columna de la matriz A. Y entonces simplemente concluimos que el espacio generado por ese vector es exactamente el espacio columna de la matriz A. Entonces hemos encontrado una base, es decir, esta es la base. Con los pivotes, por cada pivote yo voy a encontrar un elemento de la base y me voy a ir buscando en la matriz. Entonces, el subespacio generado por las columnas de A es igual al generado por este vector. ¿Cuántos elementos tenemos acá? Hay uno solo, aquí solamente hay un vector o una matriz, una columna de A, entonces quiere decir que el rango columna de A es 1. Entonces, quiere decir que la dimensión del espacio generado por las columnas de A también es 1. Entonces, en estos dos procedimientos, tanto en el espacio fila como en el espacio columna, es importante que ustedes vean que se ha usado el método de Gauss-Jordan para buscar la matriz escalonada reducida. Pero una vez que yo llegue al final, yo necesito hacer un análisis para encontrar la base que me están pidiendo, ¿ok? Bueno, entonces a partir de esto que hemos hablado, podemos hacer una conexión entre el espacio imagen y el espacio columna. Entonces, esto nos permite conocer explícitamente cuál es el espacio imagen de una matriz A. Nosotros en los temas anteriores hablamos del espacio imagen, pero no pudimos calcular el conjunto como tal, simplemente hicimos unas verificaciones. Entonces, a partir de ahora ya vamos a poder, con el siguiente teorema, vamos a poder calcular el espacio imagen. Y este teorema me dice simplemente que el espacio imagen de una matriz A es exactamente o coincide con el espacio columna. Es decir, el espacio imagen de la matriz y el espacio columna de la matriz son los mismos. Entonces, este teorema nos permite establecer que para encontrar una base para la imagen, recuerde que la imagen fue un concepto que vimos en la parte anterior. Entonces, como son iguales, una base para la imagen yo la puedo obtener a partir de una base para el espacio columna de A. Entonces, simplemente si me piden una base para la imagen de una matriz, pues yo simplemente hago el procedimiento que acabamos de hacer buscando una base para las columnas, porque son iguales, entonces ellos tienen las mismas bases. La dimensión del espacio columna de A es igual a la dimensión del espacio imagen de A. Es decir, la dimensión del espacio columna es igual al rango de A. Recordemos que el rango de A, nosotros lo vimos en la parte anterior, que en la clase anterior, tema anterior, que el rango de A es la dimensión de la imagen. Entonces, como estos dos conjuntos son iguales, quiere decir que la dimensión de este espacio generado por las columnas de A es exactamente la dimensión del espacio imagen de A. Pero sabemos que la dimensión del espacio imagen, pues, es el rango de la matriz A. Entonces, aquí tenemos esta igualdad súper importante. Dice que el rango de una matriz coincide con la cantidad de pivotes que posee la matriz escalonada reducida, que eso fue lo que les acabé de explicar anteriormente. Cuando yo calculo la matriz escalonada reducida, yo busco los pivotes y esos pivotes, por cada pivote, yo voy seleccionando la respectiva columna de la matriz y eso es lo que yo voy agrupando para formar la base. Entonces, por eso es que acá dice que el rango de la matriz o simplemente la dimensión del espacio columna coincide con la cantidad de pivotes que tenga la matriz escalonada reducida. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Veamos la matriz A, que es de la forma, una matriz 3×3, 3 menos 1, 2, 2, 1, 3 y 7, 1, 8. Encuentre una base para el espacio generado por las columnas de A y
vamos a calcular cuál es el rango de A. Entonces, observe que aquí me están pidiendo una base para este espacio generado por la columna. Repito el procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué hacemos? Simplemente yo aplico el proceso de Gauss-Jordan a la matriz original para buscar la matriz escalonada reducida. Entonces, partimos de esta matriz y comenzamos a hacer las operaciones elementales por fila hasta obtener esta matriz. Observe que aquí ya nosotros tenemos la matriz escalonada reducida. Tengo aquí el 1, debajo 0, tengo aquí el 1, encima y debajo 0. Y luego en la última fila yo no puedo buscar pivotes. Entonces ahí queda, porque todo es 0, ahí queda la matriz. Esa es la matriz escalonada reducida. ¿Cuántos pivotes tengo? Recuerde que por cada fila yo tengo un pivote. Entonces, en este caso, si yo me voy en la primera fila, yo sé que este es mi primer pivote. Este es el pivote de la primera fila. Y ahora en la segunda fila, yo sé que el pivote está a la derecha. No puede ser este porque es 0. El pivote es el primer numerito diferente de 0. Entonces, quiere decir que es este 1 que está acá. Este es el pivote en la segunda fila. Y el pivote en la tercera fila, ustedes pueden observar que todos estos numeritos son 0. Entonces quiere decir que la tercera fila no tiene pivotes. Pivote de la primera fila está acá, pivote de la segunda fila está acá. Esos son los dos únicos pivotes. Entonces tengo dos pivotes, quiere decir que el rango de la matriz A es 2. Pero como yo quiero buscar una base para el subespacio, entonces ¿cómo hago? ¿En dónde se encuentra este pivote? Este pivote se encuentra en la primera columna. Entonces yo voy a tomar esta primera columna. ¿Y en dónde se encuentra el pivote de la segunda fila? Se encuentra en el segundo pivote lo puedo conseguir en la segunda columna, que es esta que está acá. Y entonces yo tomo la segunda columna. Ya no tenemos más pivotes, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora yo, para formar la base, lo que hago es tomar la primera columna y la segunda columna como me lo indica esta matriz escalonada reducida. Entonces tenemos que una base para el subespacio es el conjunto formado por 3, 2, 7 menos 1, 1, 1. Y pues aquí ustedes pueden observar que el generado por estos dos elementos es exactamente el espacio generado por las columnas de A. ¿Qué podemos establecer aquí? Como la pregunta era encontrar una base para el subespacio, ya encontramos la base. ¿Cuál es la base? La base es lo que está aquí adentro. Entonces, ¿cuántos elementos tengo acá adentro? Acá tengo, ¿cuántos vectores? Tengo este vector, la columna funciona como un solo vector y esta columna funciona como otro vector. Entonces, tengo dos vectores o tengo dos elementos. Quiere decir que la dimensión de este espacio es 2, pero como vimos anteriormente, resulta que la dimensión de este espacio es exactamente igual al rango. Como aquí me piden calcular el rango de A, pues simplemente yo hago esa conexión. Dimensión de este espacio, que es 2, es exactamente el rango. Entonces, conclusión, rango de la matriz A es igual a 2. Y con eso nosotros respondemos las dos preguntas. Bien, vamos entonces, otro ejemplo. Imagínense que a mí me dan 3 o 4 vectores de R3, ¿ok? En este caso me están dando 3 vectores de R3 y me están pidiendo encontrar una base para el espacio generado por esos 3 vectores. Si nosotros tenemos estos 3 vectores de R3, ¿verdad? Esos 3 vectores generan, cuando yo les calculo el espacio generado, ellos me van a generar un subespacio vectorial, ¿ok? Esos 3 vectores me van a generar un subespacio vectorial. Yo quiero saber cuál es una base para ese subespacio o cuál es la dimensión de ese subespacio. Entonces, ¿qué hacemos? Como tengo ya los 3 vectores y aparte me lo están dando en forma de columna, entonces yo lo que hago es, con esos, 4 vectores que me los dan en forma de columna, ¿qué hago? Con esos 4 vectores yo voy a formar una matriz, ¿ok? Entonces, el primer vector lo coloco como la primera columna, segundo vector, segunda columna y así sucesivamente. ¿Qué hemos formado? Con estos 4 vectores tenemos una matriz. Como yo quiero buscar
quiero buscar una base para el subespacio generado por estos 4 vectores. Entonces, ¿qué es esto? Estos son columnas de esta matriz. Entonces, el subespacio generado por estos 4 vectores es exactamente el subespacio generado por las columnas de esta matriz, que eso ya yo lo sé calcular. Yo lo que hice fue usar una conexión, un puente entre estos vectores y el espacio columna. Yo quiero calcular el espacio generado por estos 4 vectores y esto yo los veo como columna. Entonces, yo lo que hago es colocar todo dentro de una matriz y recuerdo que el espacio columna acá exactamente es el espacio generado por estos 4 vectores que son los que tengo arriba. ¿Por qué hago eso? Porque como ya tengo una matriz construida, ahora yo lo que voy a hacer es, yo voy a hacer 2 cosas. Primero, yo voy a calcular eh, la matriz escalonada reducida de esta matriz usando el método de Gauss. Y segundo, voy a ver o voy a determinar cuál es la base para el subespacio generado por las columnas de esta matriz. Y ese resultado pues coincide con lo que me van a estar pidiendo a mí. Esa va a ser mi respuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos nosotros aplicando el proceso de Gauss-Jordan, es decir, aquí tengo la matriz, esta matriz, y comienzo a hacer las operaciones elementales por fila, ¿verdad? Nosotros multiplicamos la primera fila por -2 y se la sumo completamente a la segunda fila y entonces voy obteniendo estos resultados, ¿no? Cuando ya yo hago todo mi proceso, yo obtengo este resultado. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar que en la primera fila yo tengo que aquí está el pivote o mi primer pivote. En la segunda fila tengo que este es mi segundo pivote. Tercera fila. Tercera fila, todos los elementos son 0, entonces no tenemos pivote. En conclusión, solamente tenemos 2 pivotes en esta matriz escalonada reducida. Ahora bien, con esta información yo lo que hago es, primer pivote me dice que seleccione la columna 1, segundo pivote me dice que seleccione la columna 2. No tengo más pivote, entonces nosotros vamos a seleccionar solamente la columna 1 y 2. Entonces, en este caso nosotros tenemos que este conjunto, el conjunto S, formado por 1, 2, menos 3, primera columna, menos 2, 0, 4, segunda columna, este conjunto forma una base para el espacio generado por las columnas de esta matriz. Y pues esto de manera equivalente corresponde al espacio generado por estos 4 vectores. Entonces la pregunta aquí era, encuentre una base para el subespacio de R3 generado por estos vectores. Aquí encontré la base. La base, o yo puedo generar ese subespacio simplemente con el vector 1 y el vector 2, como me dice acá, este y este. Con este y este yo genero todo el espacio que está generado por estos 4 vectores sin ningún inconveniente. Entonces, ahora vamos a ver una relación entre el rango y la nulidad de la matriz. Recuerden que el rango es la dimensión de la imagen y ya acabamos de ver que la imagen y el espacio generado por las columnas están relacionados, es decir, el rango de A coincide con la dimensión del espacio generado por las columnas. Y aparte, la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Sabemos que la nulidad es la dimensión del espacio nulo. ¿Ok? Nosotros en los temas anteriores calculamos los espacios nulos de una matriz y aparte le calculamos la nulidad, es decir, la dimensión a ese espacio vectorial. Entonces, hay una ecuación que nos permite relacionar ese concepto de rango con ese concepto de nulidad. Y es justamente la siguiente ecuación. Si nosotros tenemos una matriz de tamaño m por n, es decir, que tenga m filas y n columnas, entonces se cumple que el rango de la matriz A más la nulidad de la matriz A es igual a la cantidad de columnas que tiene esa matriz. Repito, el rango de la matriz A más la nulidad de la matriz A es igual a la cantidad de columnas que tiene esa matriz. Entonces, esto nos dice que el rango más la nulidad es igual al número de columnas de la matriz.
Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros este resultado? Bueno, vamos a usar ¿cómo se usa esa ecuación? Bueno, lo que hacemos es, bueno, vamos a considerar la matriz A de la forma 1, 2, menos 2, 4, 3, 6. Esta fue la matriz que consideramos en uno de los ejemplos anteriores. Y me dice, calcule la nulidad de A. Nosotros ya vimos, ustedes ya vieron en el tema anterior, cómo calcular la nulidad. Es decir, había que hacer un proceso, había que calcular también la matriz escalonada. Bueno, había que hacer unas cuentas. En este paso, ya que conocemos o ya que hemos estado trabajando con el rango, ya podemos hacer el proceso más directo, ¿ok? Si yo quiero calcular la nulidad de A, pues yo puedo calcularla utilizando el rango de A. Entonces, nosotros en el ejemplo anterior vimos que el rango de la matriz A es 1. Este ejemplo lo resolvimos en la parte anterior y al calcular el rango de esta matriz observamos que solamente el espacio generado por las columnas está formado por la primera columna, este vector. Por lo tanto, hay un solo vector y ese vector coincide con el rango. Entonces, el rango de la matriz A es igual a 1, que corresponde a esta primera columna. Eso fue lo que vimos en la parte anterior. Entonces, ¿cuántas columnas tiene esta matriz? Esta matriz tiene 2 columnas. Eso nos permite a nosotros plantear la siguiente ecuación. Rango de A más nulidad de A igual a N. Esta es la ecuación que yo conozco. Pero, ¿cuál es el valor del rango de A? 1 más. ¿Cuál es el valor de la nulidad de A? No la conozco, es lo que yo quiero saber. Y N lo reemplazo por 2 porque la matriz tiene 2 columnas. Entonces aquí me queda una ecuación sencilla en la cual yo puedo despejar la nulidad de A. ¿Qué concluimos? Que la nulidad de A es 1 también. Vamos con este otro ejemplo. Vamos a calcular la nulidad de esta matriz. Vamos a aprovechar que ya nosotros calculamos el rango de esta matriz y ahora lo que hacemos es calcular la nulidad. Observen que lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz escalonada reducida, ¿verdad? ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Tiene 4 columnas. Pues bien, nosotros al aplicar el proceso de Gauss, que ya lo hemos hecho, obtenemos este resultado, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de A? Bueno, aquí directamente nosotros podemos establecer, sin necesidad de hacer más cálculos y sin necesidad de escribir tanto, usted lo que tiene que ver es cuántos pivotes tiene esta matriz escalonada reducida y darse cuenta que la cantidad de pivotes coincide con el rango de A. Entonces aquí tengo 2 pivotes, quiere decir que el rango de la matriz A es 2, porque tengo 2 pivotes. Ahora bien, la matriz tiene 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros planteamos la ecuación. Rango de A más nulidad de A es igual a N. Luego, el rango de A ya vimos que es 2. Nulidad de A ya vimos que no lo conocemos, es lo que quiero saber. Pero la cantidad de columnas es 4. Y entonces, ¿qué concluimos? Hago un despeje y me queda que la nulidad de la matriz A es igual a 2. Entonces, con esto nosotros pues calculamos la nulidad de la matriz A sin necesidad de utilizar aquel procedimiento que vimos, sino simplemente utilizando el rango. El rango sencillito, un proceso de matriz escalonada reducida, un análisis y listo. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí he usado esta referencia, Stanley Grossman, para sacar este material. Y lo que quiero mostrarles a continuación entonces es la siguiente lista de ejercicios, ¿verdad? Esta es una lista de ejercicios que es referente a lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente se las voy a enseñar para que tengan una idea las preguntas que nos van a hacer aquí. Primero, quiero que sepan que, bueno, van a resolver un ejercicio por cada enunciado, deben escribir el enunciado y el número del ejercicio que están resolviendo, deben escanear de manera legible ese documento y el peso máximo es 2 megas. Esta actividad vale 2 puntos, pero yo voy a evaluar un punto para presentación, cómo ustedes me van a presentar esa tarea, orden, si ustedes mantienen
orden al momento de escribir los ejercicios y la respuesta y la ortografía. Errores ortográficos, se le baja puntos por los errores ortográficos. Bueno, la fecha de entrega es hasta el 1 de febrero y entonces de aquí lo que tenemos que hacer es resolver solo 3 ejercicios de cada parte. Por ejemplo, de esta primera parte dice, determine una base tanto para el espacio fila como el espacio columna de la matriz. Indique cuál es la dimensión de estos espacios vectoriales. En este primer ejercicio sí van a ser 2 porque uno es para el espacio fila y otro es para el espacio columna. Entonces aquí repetimos el procedimiento del espacio fila y repetimos el procedimiento del espacio columna. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Por ejemplo, en el espacio fila, buscamos la matriz escalonada reducida y luego que tenga ese resultado, yo saco aparte las filas que son no nulas y esas son las que van a formar la base para el espacio. Y entonces, bueno, dependiendo de cuántas tenga, pues allí vamos a indicar cuál es la dimensión. En el caso del espacio columna, entonces lo que hacemos es nuevamente pues hacer el proceso de escalonado reducido y luego yo me concentro en los pivotes, ¿ok? Por cada pivote yo selecciono en la matriz original la columna que representa y eso es lo que yo voy agrupando para formar la base, ¿ok? Bueno, aquí tenemos muchísimos ejercicios, pero de aquí solamente ustedes van a hacer, repito, o pueden hacer hacen un ejercicio, pero a ese ejercicio ustedes le calculan el espacio fila y le calculan el espacio columna, ¿ok? Luego viene parte, bueno, aquí creo que hubo un error. Bueno, aquí calcular una base para el espacio imagen. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es calcular nuevamente la matriz escalonada reducida y eso me va a permitir entonces calcular el rango de la matriz. Veo los pivotes y los pivotes me van a direccionar hacia las columnas que generan ese espacio. Y entonces lo que hago es esos vectores los saco aparte y eso que me da como resultado va a ser una base para el espacio columna, pero como el espacio columna y el espacio imagen son lo mismo, entonces esa misma base yo la voy a usar para el espacio imagen. Esa va a ser la respuesta. ¿Ok? Y por aquí tengo otra, me dice, en cada caso calcule una base para el subespacio vectorial generado por estos vectores. Entonces, mire, aquí me dan los vectores, pero si ustedes se dan cuenta, me dan los vectores de manera horizontal. Recuerde, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es, primero, voy a escribir estos vectores de manera vertical para que tengan forma de columna. Por ejemplo, 1, 3, 5, yo escribo arriba el 1, el 3 abajo y el 5 abajo. Menos 2 arriba, 4 abajo y 8 abajo. Es decir, los convierto en columna. Y luego yo con esos vectores columnas yo armo una matriz y a esa matriz yo comienzo a buscarle el espacio generado por las columnas, una base. Es decir, hacemos el proceso de Gauss hasta buscar la matriz escalonada reducida y luego con los pivotes nosotros determinamos cuáles son los elementos que me van a generar la base. ¿Ok? Entonces aquí, aquí está la sugerencia que les acabo de indicar. Son 3 ejercicios. O sea, aquí tienen bastantes, pero ustedes de aquí pues van a seleccionar uno de esta parte, lo escriben bien justificado. Aquí agarran otro ejercicio y aquí agarran otro ejercicio. ¿Ok? Son 3 ejercicios. Estos son para el día 1 de febrero. ¿Ok? Bien, si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte, me avisan. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud que ustedes tengan? Bueno, con esto nosotros finalizamos la unidad número 3. Ya a partir de la próxima semana vamos a dar inicio a la unidad número 4, que son transformaciones lineales. ¿Ok? Esta tarea está disponible en la plataforma. Ahí ustedes van a ingresar a donde dice fin de ciclo. Ya esto que estamos haciendo corresponde a fin de ciclo. Entonces, ustedes van a buscar en la plataforma el espacio que dice fin de ciclo. ¿Ok? Seleccionan unidad 3 FC, que corresponde a la unidad 3 fin de ciclo. Y allí, pues,
ustedes van a conseguir el material, van a conseguir este documento, van a conseguir el video este que grabamos y también les voy a hacer otros videos explicándoles. Entonces, yo le voy a cargar todos los videos allí. Allí van a conseguir todo con respecto a esta parte, ¿ok? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar la conexión hasta acá, ¿verdad? Y posteriormente les estaré avisando cuando ya haya otro video que ustedes, que les sirvan para ustedes hacer su tarea, ¿ok? Bien, entonces como no hay más preguntas, bueno, realmente no hay preguntas, entonces este, vamos a dejar la conexión hasta aquí, ¿ok?